Buenas noches y bienvenidos a este viernes a las 8:45. Vamos a compartir con ustedes las principales noticias que sucedieron durante la semana. Y para empezar, le damos la bienvenida a toda nuestra mesa el día de hoy. Nos acompaña Dina Fernández. Hola, ¿cómo están? Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches a todos. Y don Pedro Trujillo. Buenas noches. Vamos a iniciar conversando un poco acerca de un primer tema que ya tenemos 2 o 3 semanas de estar hablando un poco sobre él, y es que la Corte de Constitucionalidad rechazó el amparo provisional. Bueno, no solo era uno, eran 2 o 3 amparos provisionales que tenían que ver con la Ley de Desarrollo Rural, y vamos a conversar un poco acerca de ese tema. También durante la semana, la bancada líder propone una iniciativa de ley para generar el Viceministerio de Desarrollo Productivo. Y hay una tercera propuesta que surge de parte de un grupo de bancadas, la bancada Todos, Unionistas, UCN y Gana, proponen también modificaciones a la ley actual de desarrollo rural para suavizar un poco algunos de los términos que no le gustan a ciertos sectores de la ley. Así que es el primer tema que tenemos. Bueno, yo creo que aquí lo que se está haciendo es un lavado de cara. A la vista de que el sindicalismo agrario dejó claro, y lo dejó claro creo en una entrevista que aquí hubo, que no había habido voluntad política de ningún partido político de esos que dicen que tenían voluntad política, pues ahora todos se han puesto, vamos a lavarnos la cara. Entonces el líder dice, nosotros vamos a hacer la creación de un Ministerio de Productividad, que lo incrustamos en el MAGA y que cumpla estas cosas. Vimos al propio presidente insistir en que la ley va y va y va, y más parece un impresionamiento infantil que una racionalidad estadista. Bueno, va o no va y habrá que discutirla, como que parece que hay que imponer el tema. Y vimos otros que querían lavar la cara ante esa inasistencia o no conformidad con el texto legal. Bueno, yo creo que esto es una ley y los mismos que quieren aprobar esta ley por encima de todo son los que utilizan este argumento que yo voy a dar. Y lo utilizaron cuando educación, por ejemplo. Y dijeron, y cuando presupuesto, suficiente contenido tiene la ley que se va a aprobar, presupuesto, magisterio rural, como para tomarnos un paréntesis a discutirla. Ese fue el argumento que utilizaron en las 2 anteriores y que huyen en este. Bueno, si es una ley que ha polarizado el país, ese es el argumento que utilizan los que ahora quieren aprobarla. Si es una ley que ha polarizado el país, bueno, será que hay que hacer un respiro y discutirla más, porque si no, ese mismo argumento no es válido para el magisterio, donde lo ampliaron, para los presupuestos donde lo ampliaron, para la minería, donde la quieren ampliar. El doble discurso de siempre. Yo lo que creo es que no se explica por qué a estas alturas, después de que se polariza el país, después de que vemos 2 sectores enfrentados, inician estas propuestas. Eso ha estado ahí por más de 16 años y las propuestas originales nacieron alrededor del 2006. Así que parece que los diputados están haciendo la tarea tarde, pero eso es una cuestión únicamente de forma. Yo me quiero referir a lo que Daniel Pascual dijo en una de las entrevistas acá a las 8:45, y dijo esto precisamente: ahora todos van a venir a lavarse la cara, a hacer propuestas porque una cosa no se pudo, entonces proponemos lo otro. Y luego viene la coalición de todos, UCN, y ¿qué otro partido está ahí con ellos? Gana, y propone reformas de palabritas. Y por último, lo que Pedro llama empecinamiento del presidente, yo lo que creo es que le queda muy mal, porque él como líder que llama a su Congreso a aprobar una ley que la considera importante, que le suceda esto después del llamado, prácticamente él queda con un liderazgo en marca cero. Pero a mí me parece que es un ejemplo más de cómo en Guatemala palanganeamos y pasteleamos las cosas por darle larga, simplemente por no resolverlas de una buena vez. Esta ley tiene mucho tiempo de estarse discutiendo y yo creo que por pensar que la discusión no va a llegar a nada, la gente no se atrevió a llegar. La gente que, por ejemplo, de verdad estaba opuesta de llegar y pelearlo hasta el final, que estaba opuesta. Entonces, da una impresión de que se sigue la cuestión, luego la gente que la apoya la toma como una bandera y como exige del presidente el cumplimiento y el paso de esta ley, ¿se recuerdan? Después de la marcha campesina. Y la ley, cuando uno la analiza, a mí francamente me parece que no va a dar los resultados tangibles
que supuestamente, que no supuestamente, que realmente la gente necesita en el campo en Guatemala. Sí, Es simplemente, y a mí me queda, o sea, es tristísimo que vayamos a gastar 1.600 millones, por lo menos con el presupuesto actual, en crear otro ministerio que va a ser, yo ya lo puse en una columna, como un programa de fertilizantes en esteroides. Y al cabo de 10 años vamos a decir, bueno, pues sí, nos gastamos todo ese dinero y no sirvió de nada. Creo que tiene razón en esto, pero incluso en varias entrevistas también esta semana con Daniel Pascual, con Adrián Zapata y con representantes del sector empresarial agrícola principalmente, ni la ley va a resolver todos los problemas de pobreza de la gente que vive en población rural, pero tampoco es cierto el fantasma de la expropiación. Y aquí hay una frase que a mí me quedó muy claro, y es que en el año 2006, Mariano Ventura y el mismo Adrián Zapata redactaron para el sector empresarial el tema de la política de desarrollo rural integral en el plan Visión de País, un proyecto, un proceso financiado y promovido por el mismo sector empresarial. La frase que les mueve la tierra en el artículo 10 está literalmente sacada del plan de desarrollo rural integral, del plan Visión de País, y usa esta palabra, la democratización de la tenencia y el uso de la tierra. Exactamente las palabras que hoy no les gusta que esté ahí y que piden que se cambie democratizar por transformar o reformar u otro término, pero esa palabra está en un documento que ellos mismos financiaron, promovieron y exigieron que firmaran los secretarios generales de todos los partidos, y hoy les asusta esa misma palabra. Esa es la parte que a mí no me cuadra. Pero yo creo que no es esa, puede que esa levante ese aspavientos escozor que tú dices, expresión. pero hay una más. Recordemos que el artículo 10 tiene una propuesta del diputado Oliverio Roda, y la propuesta habla de que el Estado velará por la Así no dice el concentración. documento, así dice el documento de Visión de País, exactamente la misma frase. Yo creo, Exactamente como la se ha misma dicho, frase. mira, yo creo, como se ha dicho, alguien dice, pero la ley no dice que expropiará. Llevan razón, la ley no habla de expropiar. Hay quien dice, pero la Constitución ahora permite expropiar por utilidad pública. También es cierto. Pero lo que no existe, y esta ley lo permite, es el vínculo entre lo que la Constitución establece ahora, es decir, buscar algo, buscar la utilidad pública de algo para expropiarlo. Y la ley te da esa utilidad pública, porque la ley te permite determinar estos aspectos que luego puedes enlazar con la utilidad pública. Pero Pero ahí en esa estamos- dinámica. Pero estamos regresando a la discusión de Exactamente. 1950. Sí. Eso es lo que me parece una pérdida de tiempo También. horrible, porque estamos otra vez en la misma batalla de 1953, 52. 54. Claro, ve, ahí es donde Ya que culmina, sí, donde, ajá, con el donde ya decreto termina, pero 900, fueron ajá. el tiempo antes de eso. Y después no va, o sea, sí tenemos un problema gravísimo que es la pobreza que está concentrada en el campo de Guatemala, en las áreas rurales de Guatemala, que debería tener una respuesta, y con esta ley no va a ser esa la respuesta. Usted lo decía en una columna que escribió. Entonces, vamos a gastar tiempo, vamos a gastar recursos y no resolvemos el problema. Y el tema va mucho más profundo porque tiene que ver con el desarrollo humano realmente, que si están viviendo en un área rural o en un área urbana, ese es el territorio donde están. Pero la dinámica que tenemos que poder entender es que si no sacamos, si no reestructuramos esta forma de distribuir de alguna forma los ingresos que tiene el Estado, cuando muchos de estos argumentos de Daniel Pascual, del mismo Juan Tinay, de todas las estructuras de la sociedad civil, dicen, bueno, otros países para desarrollarse pasaron por reforma agraria. Bueno, y otros se desarrollaron claro, sin reforma agraria. Claro, pero el tema de la reforma agraria, lo que yo quería insistir era en esto, no fue que la riqueza la generó la reforma agraria, No. Lo que generó fue que quienes antes tenían mucha tierra, se les expropió y se les pagó, invirtieron ese dinero en otro tipo de cosas, en industria, lo invirtieron en comercio, lo invirtieron en supuesto, servicios, estaban en una- y esto otro fue lo que generó el desarrollo, no en la economía agrícola. Mira, yo lo que percibo de ahí, y es una percepción, no es un modelo, ¿verdad?, que esté comprobado, es que hay gente que apuesta por el desarrollo rural basado en la tierra. Esto es de antes de la Edad Media. Eso es un modelo económico de la Edad Media, Sí. donde el que poseía, y de ahí venían las guerras de los estados de conquistar más superficie. El que tenía más territorio tenía más agricultura. ¿Qué hace la revolución industrial? Definir otros modelos de desarrollo. Y hoy día un señor con una computadora aquí, en Quiché, en Totonicapán o en la China, genera él mismo un modelo
de riqueza que lo transforma en Bill Gates. Sí, por supuesto, pero aquí viene el punto nuevamente que se está enfocando, se está hablando de desarrollo rural, desarrollo social o desarrollo humano, como ustedes lo quieran ver, a partir de un decreto, a partir de un ministerio, a partir de una secretaría, de un viceministerio, y no se adopta realmente esa política de desarrollo social, humano o rural como una política de Estado. Aquí él lo dice, un hombre en quiché con una computadora, pero sabemos que no existe la política, o que ese hombre en quiché tenga esa computadora, prácticamente tiene que pasar años luz para que exista